Bueno, vamos a ver la clase 8 y estamos viendo todavía el documento 3, un segundo problema de este documento, en el cual ya comentamos lo de resistencias en serie y empezamos a hacer simplemente este problema sencillo en el cual tenemos varias resistencias, un muro con tres resistencias, en otras palabras con tres, en realidad son tres materiales diferentes. Uno es un ladrillo refractario, un aislante y uno de construcción. Y cada uno tiene espesores diferentes, una conductividad térmica diferente, un espesor diferente, y nos piden las temperaturas aquí, donde se juntan los dos ladrillos en las interfaces le llaman, y nos dan la temperatura aquí en la pared de entrada y la de la pared de la salida. Entonces, si aplicamos la expresión a la que llegamos, esta de por acá, esta que Q es igual a un delta T total entre una resistencia total, entonces la delta T total es en los extremos, desde T0 hasta T3, Tn dice acá, pero Tn en este caso son, N es 1, 2, 3, son tres paredes, o sea, hasta acá. Y la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 son tres resistencias. Que esas resistencias van a ser el espesor 1 entre su conductividad, el espesor entre su conductividad y el espesor 3 entre su conductividad. No nos dan el área del muro, entonces lo que podemos hacer para fines prácticos es de aquí factorizar esta A, me va a quedar 1 en A, estoy multiplicando a esto, y por regla de los medios y los extremos, la regla de la tortilla, esta 1 en A de acá puede pasar hacia arriba, y esa A después la puedo pasar del otro lado de la igualdad dividiendo Q entre A, como está acá, y se me va a convertir en una Q minúscula, que es un flux, que es igual a Q sobre A, y entonces ya quité esta A de acá. ¿Para qué? Para que, como yo no tengo el área del muro, del área de transferencia, entonces mi cálculo de Q lo voy a hacer por que me quede por unidad de área, en este caso por pie cuadrado. Ya después si me dijeran que este muro tiene 4 pies cuadrados, pues ya nada más lo multiplico el valor que me da por los 4 pies cuadrados y ya me queda en BTUs por hora, ¿no? Pero como no nos dan ahorita, pues puede quedar así como por pie cuadrado. Entonces, pues simplemente tengo todo. Nada más lo único que tengo que hacer es sustituir. T0 es 1600, T3 de 125. Luego, tengo dos espesores de 8, 4 y 6. Entonces, para la primera resistencia, el primer muro, 8 pulgadas, lo divido entre 12 para pasarlo a pies, entre la K, ¿no? La K1 es .68, ya las unidades me las dan BTU hora, pie, grado Fahrenheit. El otro muro es de 4 pulgadas entre 12, ya pasarlo a pies, y me dan la K de .15 en las mismas unidades, y luego 6 pulgadas el otro espesor, este material de ladrillo de construcción, lo divido entre 12 para pasarlo a pies, y entre su conductividad este ladrillo que vale .04. Entonces, de aquí
voy a ver que por la regla de la tortilla me va a quedar, esto es lo mismo que me va a quedar como si fuera pie cuadrado acá, con este pie. Y después con mi regla de la tortilla va a pasar arriba todo esto. BTU hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Y entonces hago las operaciones y me queda de 331.2 BTU hora pie cuadrado. Y es algo que eh, me piden cuánto calor se perderá por pie cuadrado, de hecho me lo pedían de superficie. Y ahora cuáles son las temperaturas, ¿no? Ya tengo la primera pregunta resuelta. Y luego, para saber la temperatura aquí T1, es fácil porque también yo ya había visto que el calor, estamos en estado estacionario, entonces ese Q, que va a pasar nada más por esta resistencia, va a equivaler a simplemente el gradiente en esa resistencia, 30 menos T1 entre esa resistencia aquí 1, que va a ser L1 entre K1. Aquí la ventaja es que el Q que yo calculé va a pasar por cada una de las resistencias y no varía. En estado estacionario no varía. T0 la tengo de 1600, L1 de 8 pulgadas y K1 de 0.68. Entonces, lo único que tengo aquí de incógnita es T1, nada más tengo que despejar T1 y ya. Así de simple, ¿no? Entonces, ahí le aplico la primera capa, aplico esa ecuación. Y bueno, pues aquí simplemente hago un poquito de álgebra. Entonces, como se puede ver, aquí ya despejando T1 me va a quedar T0 menos Q L1K1. Y Q ya lo había calculado de 331.2. Aquí está. Y este está en BTU hora pie cuadrado. Estos T0 en grado Fahrenheit, entonces estos me debe quedar grado Fahrenheit también. L1 es 8 pulgadas, entre 12 ya me da en pies, y K1.68 BTU hora pie grado Fahrenheit. Entonces este pie es como si lo bajara aquí me quedara pie cuadrado. Se me van BTUs con BTUs, hora con hora y pie cuadrado con pie cuadrado. Y me va a quedar grado Fahrenheit. Por regla de la tortilla me queda arriba los grados Fahrenheit igual que acá. Y ya los puedo restar. Y haciendo esta operación me queda 1275.2 grados Fahrenheit. La segunda capa pues será el mismo procedimiento. Yo aquí ya simplemente pongo el cálculo. Sería ahora en la segunda resistencia que sería ahora T1 menos, en la segunda T1 menos T2, ¿no? Aquí está, T1 menos T2, ¿ok? Entonces, T1 menos T2 entre L2, K2 de ese segundo material. Y ya el Q también sigue siendo el 331.2, no varía. T1 ya lo calculé acá, en la primera capa. L2 pues es y K2 es el material 2, ¿no? L2 que vale 4 pulgadas y K2 que vale 0.15, ¿no? Y ya nada más de ahí es hacer lo mismo. Tenemos que despejar, tengo todo T1, Q, L2, K2, despejo T2, le meto números y ahí lo checan, ¿no? Lo que podemos ver es que ahora analizando es que estábamos en 1600 Fahrenheit y este material, la resistencia que genera la transferencia de calor hace que esta temperatura 1 baje hasta 1275, de 1600 a 1275.2. La siguiente resistencia baja hasta 539.09 para al final salir del otro lado hasta
125 grados Fahrenheit. Y ya está. Esta tarea no se las voy a dejar. A veces la dejaba, pero dice, del problema anterior de 3 paredes planas, supóngase que se deja una franja de 1/4 de pulgada entre el ladrillo aislante y el ladrillo refractario. ¿Cuánto calor se perderá en la pared si la temperatura interior y exterior se mantienen constantes? Yo dice qué conclusiones obtiene de acuerdo al resultado. Entonces, entre, dice, el ladrillo aislante y refractario, ¿no? Ok, ¿qué me están diciendo? Que entre estos dos no los vamos a dejar juntos, sino vamos a dejar una franja ahí de espacio y luego ya vamos a recorrer los 4 para acá y los 6 pulgadas para acá, ¿no? Simplemente meter una franja ahí delgadita de cuánto, dice de 1/4 de pulgada. ¿Qué supongo que va a haber ahí? Entonces, pues va a quedar aire ahí. Se supone que eso está cerrado y tengo un muro. Y aquí voy a dejar una franja, ¿no? Y luego voy a tener el otro muro y luego el otro muro, ¿no? Esta franja acá va a quedar cerrada, pero un espacio, y en ese espacio supongo que queda aire, pero ese aire queda atrapado, ¿no? La otra vez que di el curso tenían la duda porque decían, bueno, ahí entonces, si tengo un fluido es convección, pero no, porque ese aire no se está moviendo, suponemos que queda estancado, entonces, en los flujos, podríamos decir laminares o de fluidos, si hay un fluido que se mueve laminarmente o que no se mueve, que está estancado, consideramos que la transferencia de calor va básicamente por conducción. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar conducción. Ojo que también los fluidos eh, transfieren calor por medio de conducción, pero si están, por ejemplo, estáticos, su conducción es mucho menor que los sólidos, sobre todo si son sobre todo si esos sólidos no son eh, metales, ¿no? Entonces, aquí lo que están diciendo con el simple hecho de dejar de dejar un espacio de aire de 1/4, o sea, 0.25 pulgadas, vamos a ver cuánto disminuye la cantidad de calor, ¿no? Entonces, tengo todo lo demás, las mismas temperaturas, supongo, el mismo material de 8 pulgadas, el mismo de 4 y el mismo de 6, pero entre este y este voy a meter un espacio ahí, voy a dejar un espacio donde va a quedar aire de 0.25. Y pues lo que tenía que hacer, que de hecho está dando aquí de dato, para el aire, ¿no? Me dice que a la temperatura de 1275.2, que es igual de 0.0265, ya nos dan el dato que hay que meter aquí de conductividad para el aire. Entonces simplemente lo meto ahí. Esto habría que ir a tablas, ¿no? Buscar buscar esta acá de tablas. Yo fui y la busqué a 1275.2, que es básicamente la temperatura 1, ahí donde voy a meter la franja, ¿no? Acá. Esta T1 va a ser aquí y aquí voy a tener una franja de aire. Por supuesto voy a tener una T2 ahí donde ya está pegado con el aislante, pero para hacer más un poquito más para hacer mejor el cálculo tendríamos que hacer un promedio entre las dos temperaturas
esta T1 y luego la T desde donde empieza el aislante. No se entienda, voy a tener aquí el refractario, luego aire y luego aquí el aislante, ¿no? Tengo esta temperatura, pero esta no la tengo. Para saber la K, aquí una K promedio tendría que ser de esta temperatura y dividirla entre 2 y ahí tener la K. Pero no tengo esta temperatura, entonces estoy usando esta. ¿Por qué? Porque si esto es aislante, pues no va a variar tanto la K, ¿no? De entrada, no tanto la temperatura, pero aunque varíe, los aislantes no varían tanto su K, ¿no? Entonces es suficiente con obtenerla a esa temperatura T1, que es lo que estoy haciendo. Ya tengo esta T1, ya la había calculado. Aquí está. Y a esa yo obtengo de tabla la K del aire. Entonces ya tengo aquí que va a tener 0.25 pulgadas o un cuarto de pulgada, es lo mismo, entre 12 para pasarlo a pies y su K, ¿no? Entonces lo único que hice fue meter esta adicional y el calor ahora que me da es de 281.55. ¿Cuánto daba sin esa franja de aire? 331.2, o sea, bajó la transferencia de calor. O sea que está sirviendo de aislante, ¿no? Es un aislante adicional, esa franja. Si yo lo que tengo es un horno, por supuesto, yo quiero que aquí se mantenga el calor y no se pierda hacia acá, ¿no? Entonces, por eso tengo tantas capas aquí de aislantes, para evitar pérdidas de calor. Y ya vi que si aparte todavía dejo una franja acá de aire, me va a servir esa franja como aislante, ¿no? Por ahí alguna vez vi un problema, a ver si lo vemos más adelante, donde mencionaba de ventanas en ciertos países que utilizan un doble cristal, ¿no? Tienes un cristal y luego dejas una franja en medio, igual de aire, y meten otro cristal, ¿no? Para hacer esa función, por ejemplo, en lugares muy fríos, ¿no? Muy fríos donde tenemos ventanas, pues, si meten un doble cristal, el mismo cristal hace un poco el trabajo de aislante, pero si aparte dejamos un espacio de aire ahí adentro que queda estancado, va también a hacer que haya un aislante ahí gratuito, se puede decir, ¿no? ¿Por qué quiero aislar en un lugar muy frío? Porque muchas veces en las casas, en lugares donde hace mucho frío, pues adentro tienen calefacción, ¿no? Y no quiero que se pierda tanto calor por acá, porque aquí está muy frío, va a haber una transferencia de calor, pero entre más tenga yo aquí aislado, no se va a perder tanto de calor, ¿no? Pasa el caso contrario aquí en el istmo, ¿no? En el istmo yo tengo mi casa y ahí al contrario, tengo mucha temperatura, tengo alta temperatura afuera, ¿no? Tengo mi casa y aquí tengo temperaturas, no sé, de 35 y mi aire acondicionado, por ejemplo, lo tengo a 23. Entonces, como esta temperatura es mayor, va a haber una transferencia hacia adentro, se va a estar calentando, ¿no? Se va a estar calentando. Entonces, de alguna manera yo quiero que mis materiales del techo, de las paredes sean aislantes, ¿no? Igual en las ventanas podría ser esa situación de hacer, este, dejar espacios ahí de aire para que funcionen como aislantes. Ya les comentaba, ahora ya en las casas por acá veo que les ponen en el techo, en la parte de abajo les ponen como una especie de unicel, que es un aislante que viene de construcción. Ya luego le hacen el repello, revoco, ¿no? Y ni se ve, pero esa capa de unicel está sirviendo de aislante, ¿no? Ok, entonces ya está. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. 19 minutos. Vamos a ver ahora recomendaciones que si pueden, como dicen por ahí, arrastrar el lápiz, volver a hacer estos problemas. Cuando menos metanle números. Yo una forma de estudiar, ya se los he dicho, volví a hacer todo el problema. Yo de hecho hasta volví a escribir todo el enunciado, ¿no? Una forma como de estudiar, pero cuando menos leer el enunciado y volver a hacer el problema.
Si no, cuando menos métanle los números ahí a ver si sí están dando estos valores que le estoy poniendo ahí. Entonces, vamos a ver ahora, dice conducción a través de paredes cilíndricas. Esto es muy importante porque nosotros trabajamos mucho con tuberías en las plantas de refinación, transportamos fluidos por tuberías, en las tuberías de producción de petróleo, ¿no? También son lo mismo, ¿no? Usamos tuberías cilíndricas y entonces lo más común es aquí usar el radio, ¿no? Como dice aquí, el calor se transfiere en dirección radial. La forma, el ejemplo más práctico para entenderlo es si llevamos un fluido caliente, por ejemplo, y no queremos que se enfríe. Si aquí en medio ambiente está si este medio ambiente está a menor temperatura que el fluido, va a haber una transferencia de calor en dirección, como dice aquí, radial, ¿no? Entonces, el área de transferencia va a ser toda esa envolvente, ¿no? Que aquí yo lo desglosé un poquito. Si rompemos aquí a la mitad esta tubería y la abrimos, me queda prácticamente como una placa, como un rectángulo, ¿no? En el cual esta parte de aquí es el perímetro, que es pi por diámetro o 2pi por radio, ¿no? O 2pi por radio. Y entonces el área sería lado por lado, pero un lado, si yo abro esto, me va a quedar que un lado era lo que era el perímetro y el otro pues es la longitud del tubo, ¿no? Entonces esa va a ser el área, ¿no? El área de transferencia. Pero aquí hay una situación muy importante. Esa área aquí va a ir variando porque si yo tengo aquí un espesor muy grande, el área de la parte de abajo no va a ser la misma que de la parte de arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque si vemos aquí, esto depende es lado por lado, o sea, 2pi r por longitud. Pero este r es una variable, este r va a ir variando. Entonces, esta longitud, pues la puedo mantener constante, no varía. Pero este 2pi r, para el caso de la parte externa de este tubo, va a tener un valor r y la parte interna va a tener otro valor r. Por lo tanto, el área de este lado por este lado va a variar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer la misma deducción que hicimos allá. Allá habíamos aplicado la ley de Fourier, pero teníamos dt con respecto de dx, creo que lo hicimos, ¿no? ¿Utilizamos la x o no? Hacia aquí está. Decíamos que era una dirección x, ¿no? Aquí está. El espesor, decíamos, este espesor es, simplemente se me ocurre ponerle que es una dirección x, son coordenadas cartesianas, y tengo mi ley de Fourier. Pero ahora, en lugar de x, voy a usar el radio, mi variable va a ser el radio, va a estar variando, por eso es mi variable, dependiendo del tubo, el espesor del tubo, ¿no? Entonces, ya está la misma acá, pero en lugar de x estoy usando la r. Otra vez hago lo mismo, si pues Q minúscula es igual a Q mayúscula entre área. Entonces, de aquí yo pongo que Q entre área, y esta área la paso de este lado multiplicando, ¿no? Nada más que hay una situación diferente allá, que allá esta área no variaba, era de un lado y del otro era la misma, pero en este caso ya, por lo que les acabo de comentar, va variando con respecto del radio. Entonces, ya vimos el área que es perímetro por longitud, que es pi por diámetro por longitud. Esto depende de qué es lo que queramos, ¿no? O con qué estamos trabajando. Yo estoy trabajando mi variable radio, el diámetro depende del radio, entonces no me conviene usar el diámetro, mejor uso que el diámetro es 2 veces el radio, entonces uso esta de 2pi r, que es el perímetro por la longitud. Entonces lo sustituyo acá, ¿no? Y ya tengo r, este r va variando
va variando. Aquí veo cómo varía, es mi variable, no es un valor fijo. Y entonces, otra vez vuelvo a hacer lo mismo, separar variables. Estoy considerando que es estado estacionario, por lo tanto, esta Q estoy considerando que es constante, no varía. Y también en este caso voy a considerar que la K, esta es constante, ¿no? Entonces, Q constante, para K constante, longitud constante. Entonces, haciendo separación de variables, tengo esta dr que pasa para acá, pero voy a dejar todas las variables de r del lado izquierdo, entonces esta r la voy a pasar dividiendo. Y lo demás es constante, este 2, está acá, está pi, y es constante, y la longitud también. Entonces me va a quedar la dt aquí, que es la otra variable. Y simplemente voy otra vez a integrar en mis límites de integración o mis fronteras, ¿no? En R1, que le voy a llamar, le voy a tener una temperatura que le voy a llamar T1. Pasando este espesor de este tubo, voy a tener un R que le voy a llamar R2 y voy a tener una temperatura ya diferente T2. Va a depender qué tanto varía esa temperatura de este material, de esta tubería. Si es un material aislante, un plástico, etcétera, va a disminuir mucho la temperatura aquí de T1 a T2. Si es un material buen conductor como metal, pues no va a variar tanto, ¿no? Pero bueno, yo aquí sí tengo que R1 tengo una temperatura T1 y R2 una T2. De aquí esta integral simplemente es logaritmo de R. Entonces evaluando entre límites de integración me queda el logaritmo de R2 entre R1. Y de este lado me va a quedar esta integral simplemente T2 menos T1, ¿no? Aquí para quitar este signo menos que viene de ley de Fourier, invierto como lo hice anteriormente en las placas planas, invierto ahora, pongo primero T1 menos T2. Y despejo Q. Ya Q, ya Q despejada me va a quedar 2 pi KL, T1 menos T2, entre logaritmo de R2, R1. Y, ok, entonces, si se fijan, esto otra vez aplicamos lo mismo que habíamos estado aplicando, que conducción de calor es igual a una, perdón, que conducción de calor es igual a una conductancia por un gradiente, en este caso de temperatura, entonces esto es conductancia. Y la inversa de esto va a ser la resistencia. Entonces, de la misma manera que en las placas planas, eh, esto comúnmente se suele poner en función, en forma de resistencia, ¿no? O sea, utilizar la, este, la inversa de esto, y que equivale a esto, ¿no? O sea, 1 sobre 2 pi KL sobre el logaritmo de R2 R1, ¿no? Y al final, por regla de la tortilla, me queda así. ¿Ok? Esto es lo mismo que esto. Y bueno, entonces esto es en forma de resistencia. Ahora sí me queda que el flujo de calor es igual a un potencial o un gradiente, en este caso de temperaturas, entre una resistencia. Y la resistencia es toda esta parte. Aquí dice el potencial es delta T en nuestro caso, de transferencia de calor. Esto es por analogía con la ley de Ohm. Entonces, de nueva cuenta, ¿no? Dice, esto es una resistencia, pero ahora para resistencias en serie, yo podría tener un tubo acá. En este tubo pasa un flujo caliente
y yo no quiero que se enfríe, entonces le pongo, al igual que allá usamos varios materiales de pared, yo puedo usar aquí varias capas de aislante. Por ejemplo, la primera esta puede ser simplemente un tubo metálico, esta pared que conduce un fluido, pero yo no quiero que se pierda calor, entonces le voy a poner una capa de un material, de un material aislante y luego una segunda capa de otro material aislante. No sé por qué aquí cambié la nomenclatura, ni modo, así la voy a usar, porque allá la primera temperatura esta de acá le llamaba T0, T1, T2 y T3 para tres resistencias. Aquí le cambié a T1, T2, T3, T4 y ya lo tengo así, entonces ni modo, así lo voy a dejar. Sería, creo que se veía mejor T0 menos T3, ¿no? Así este valor de T3 equivale al número de resistencias, ¿no? Y aquí ya no, ni modo, así lo dejé. Entonces, aplicamos exactamente el mismo concepto, que el calor en estado estacionario va a ser el mismo que se transfiere. Si en este caso yo llevo un fluido caliente dentro de la tubería, y aquí estamos a suponer al medio ambiente más frío, aquí, entonces se va a transferir hacia afuera en dirección radial el calor hacia el medio ambiente. Y de la misma manera puedo aplicar que ese calor es igual a un delta T total entre una resistencia total. El delta T total simplemente son las temperaturas extremas de T1 hasta T4, a diferencia. Y la R total son la suma de todas las resistencias que aparecen, en este caso son 3. R1, R1, lo voy a poner con mayúsculas, son las resistencias, R2 y R3. No confundir con la R minúscula, que son los radios. Voy a tener un radio 1, luego un radio 2, un radio 3 y un radio 4. Esto como que equivale a lo que allá llamábamos espesores, ¿no? Pero aquí, en lugar de decir que el espesor es R4 menos R3, no se utiliza así, sino se utilizan logaritmos de R2 entre R1. O sea, de este entre este. Luego de R3 entre R2 y así. Hay que tener cuidado con eso. Y entonces, simplemente es aplicar este concepto de resistencia, ¿no? Que la resistencia va a ser esto, ¿no? Y entonces aquí, la primera resistencia va a quedar logaritmo de R2 entre R1 sobre 2pi, K1 en L. Ya vimos que L, la longitud del tubo no varía, un tubo de una cierta longitud, la longitud no varía, pero vamos a tener varias capas, ¿no? Varias capas con diferentes resistencias y vamos a tener diferentes radios. Entonces, para la primera resistencia será el logaritmo de R2 menos R1 entre R1 entre 2pi, que es constante, L es constante, y lo que cambia es que este material va a tener una conductividad K1, más la otra resistencia que va a ser logaritmo de ahora R3 entre R2 entre 2pi K de ese componente 2, de ese material 2, por L, más logaritmo de R4 entre R3 entre 2pi y K3, o sea, la conductividad de ese componente que estamos llamando 3, ¿no? Por la longitud. ¿Ok? ¿Por qué entonces estamos diciendo que en estado estacionario también podemos decir que el calor está pasando, este calor está pasando en cada una de estas resistencias, es el mismo calor? Entonces yo también lo puedo calcular individual para cada una de las resistencias, que Q1 simplemente es la diferencia de T1 menos T2 entre el logaritmo de R2, R1, 2 pi K1L, ¿no? Considerando que el calor va de adentro hacia afuera, T1 es mayor que T2, pues T1 menos T2
Ojo, puede ser al revés, pero en este caso estamos haciendo esa consideración de que el fluido caliente va adentro y está transfiriendo el calor hacia afuera, ¿no? Entonces Q2 va a quedar T2 menos T3, logaritmo de R3 entre R2, 2 pi K2L. Y Q3, T3 menos T4, logaritmo de esta radio 4 menos, entre R3 sobre 2 pi K de ese componente 3, conductividad de ese componente 3 por longitud. O bien, aquí ya lo pongo como igualdades, ¿no? Puedo igualar todos unos de estos, de estas ecuaciones, porque todos corresponden, Q1, Q2, Q3 es igual, es una sola Q, estado estacionario, Q1, Q2 y Q3 es Q, entonces no varía, ¿no? Entonces, básicamente es lo que tenemos que aplicar, tener cuidado en que pues sí cambia acá, y que muchas veces aquí en lugar, porque en el programa anterior, luego nos pedían por unidad de área, decían cuánto calor por área, ¿no? Aquí es un poco complicado trabajar con el área, se puede, pero tenemos que definir qué área, porque, o sea, el área esta externa del tubo va a ser muy diferente al área interna aquí, porque depende de R, ¿no? Esta área de aquí, esta área de transferencia, estamos hablando, es mucho menor que esta área de afuera, ¿no? ¿Cuál es el área de transferencia de aquí, decíamos, ¿no? Toda esta es el área de transferencia, todo esto alrededor, ¿ok? Que aquí yo les decía, si corto este tubo y lo abro a la mitad, me va a quedar esta área. Pero va a depender mucho de este espesor, porque el área de adentro va a ser menor, ¿no? Si yo le pongo capas y capas, pues entre más capas, más áreas van a tener el material de la capa como está hasta ahí, acá. Aquí ya no le puse esa parte, ¿no? Pero toda esta área aquí va a ser mucho mayor a la parte de adentro, ¿no? El área así, de todo esto, todo es mucho menor que el área acá, ¿no? Aquí por fuera. Que acuérdense que el área lo estamos calculando longitud por 2 pi r, ¿no? Que es el perímetro. Pero ese r acá vale R4 mucho mayor a este R1 que es mucho menor, ¿no? Entonces voy a tener un área mucho menor acá y va a ir variando. Entonces, si me pidieran una transferencia por unidad de área, ¿qué área utilizo? Tengo yo que decir qué área estoy utilizando. Entonces, no como acá, ¿no? Acá. Este Q o pi cuadrado no hubo ningún problema, porque aquí el área en cada pared pues, es la misma, ¿no? Esta área de acá, esta área de acá. O sea, no va variando con respecto a esta dirección X. La dirección X, el área no le pasa nada, ¿no? Entonces es mucho más fácil. Pero aquí si nos pidieran el calor, ese Q minúscula, ¿por qué área, no? Porque el área sí varía ahora con mi variable R. Allá con la variable X no varía, pero con esta R, esta área sí varía. Entonces, tendría yo que decir de qué área estoy hablando de todas estas capas. Si es en la capa en R3 o si es en muchas veces se utiliza, más adelante veremos, para no estarnos complicando. No es que sea una regla universal, pero la mayoría en ingeniería utiliza el radio exterior del tubo. Ojo que aquí voy a tener un tubo, este espesor del tubo. Esto ya no es un tubo, son aislantes que pongo encima para que no se pierda calor. Entonces utilizo el radio exterior, ¿no? Acuérdense que en tuberías podemos ir de acuerdo a la cédula, etcétera, y el número, el diámetro nominal
Y de acuerdo al número de cédulas puedo ir a buscar cuál es el diámetro interior y el diámetro exterior. Entonces yo puedo saber cuál es el radio exterior y el radio interior. Y muchas veces este calor se hace referencia al radio exterior, ¿no? Pero para fines prácticos, muchas veces, en lugar de hablar de un área, a veces se toma por longitud, por unidad de longitud. Entonces esta longitud pasa lo mismo que en el área de allá. Esta longitud yo la puedo factorizar como 1 en L, multiplicar todo esto, y ya la quito de acá, ¿no? Simplemente la saqué factorizando y luego por regla de la tortilla me queda L arriba y luego la paso dividiendo acá. Entonces, vamos a verlo más adelante. Ya quitaría la L de acá, porque quedaría afuera. Y cuando yo haga mi cálculo, ya sin utilizar aquí una longitud, ya me va a quedar por unidad de longitud. ¿Ok? Por pie, por ejemplo, de tubo, o por pie lineal. ¿Esa longitud cuál es? Estamos hablando de esta longitud de acá. Esta no varía. Esta de aquí yo puedo decir, si quiero calcular por unidad de longitud, digo por pie de longitud. Pero ahora dicen, no, pero mi tubo tiene 3 pies, pues al final lo multiplico ya por 3 pies. Ya cuando tengo mi calor por pie de longitud, si quiero saber cuánto es en 3 pies, pues lo multiplico por 3 pies y ya, ¿no? Entonces es muy práctico calcular la transferencia aquí de calor por unidad de longitud y a veces no tanto por unidad de área, porque el área si tengo que especificar de qué área estoy hablando de todas estas, sobre todo cuando tengo varias capas como acá, ¿no? ¿Qué área? ¿Qué área? Cada uno de estos son áreas diferentes y el calor está pasando por áreas diferentes porque porque el área depende del radio y el radio está variando desde el centro hacia afuera. Eso por convección siempre usamos el centro hacia afuera. El radio crece hacia afuera, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí y ya para hacer unos problemas la siguiente clase. Por lo pronto vamos a dejarlo ahí. Ya son 42 minutos, ¿está bien? Nos hemos pasado más de 45 en otras. No tiene caso hacer los problemas porque no lo vamos a terminar. Por lo tanto, mejor los empezamos la siguiente clase. Sería todo por esta clase.